Neurona errante. Buenos días, tardes, noches, donde nos escuchen mentes curiosas. Hoy, Neurona Errante, vamos a explorar el mundo fascinante de la geología. Nos encontramos en este día tan especial con Dayana Espinosa, que es una estudiante de la Universidad de Tech y una apasionante investigadora de los procesos volcánicos. Tiene varios trabajos y una trayectoria bastante grande, por lo que ha estado con una beca en National Geographic investigando volcanes en Guatemala. Además, ha hecho monitoreo de volcanes, ha publicado en la Gacela del Albo y eso como trayectoria internacional, y además tiene una trayectoria nacional bastante grande con la que nos va a deslumbrar el día de hoy. Ella también ha participado en investigaciones de campos de volcanes activos, si no estoy mal, y está desarrollando modelos comparativos para entender la dinámica de flujos saturados del agua en el volcán del Fuego. Su experiencia expone estudios de sismología, vulcanología y geología aplicada, lo cual refuerza el enfoque de la predicción y mitigación de riesgos naturales. Hola Dayana, y espero haber hecho bien tu introducción. ¿Qué Dime, tal, ¿qué tal? ¿Cómo Pablo? estás? ¿Cómo estás? Un gustazo estar aquí, poder compartir este día con ustedes. Gracias por la invitación y felicitaciones por abrir este espacio a mujeres nuevas investigadoras en este campo de la ciencia. Y nada. Eh, claro, esperamos que igual sea una forma de motivar a más personas en la investigación, mujeres obviamente también, porque siempre hay esa falencia de que hay muy poca motivación de que las mujeres se metan al área STEM. Creo que es la pregunta, ahora sí, la pregunta obligatoria. ¿Por qué geología? Vaya esa pregunta. Bueno, voy a contar un poquito mi experiencia. Al principio ¿Ya? entré a Tech con el motivo siempre de ser científica. Fue lo que me impulsó a hacer ciencia. De pequeñita viendo documentales, yo quería ser como ellas, decía. Pero yo entré por ingeniería biomédica. Y en el camino, en tronco común, te ayuda mucho, te ayuda a definirte, a saber lo que te gusta, lo que no. Entonces ahí tomé la clase de geología 1. Y de repente entendí todo el mundo de las ciencias naturales, cómo son los procesos, cómo ocurren los fenómenos, que normalmente tú los ves, pero nunca tienes una explicación o nadie te lo explica a detalle. Entendí cómo me lo podían explicar ahí. Y no me puedo olvidar de mi profesor, PhD, Jorge Toro. Él me impartió la materia y yo le dije a mi mamá de repente un día de que nací para ser geóloga, de que necesitaba cambiarme de carrera. Ella no estaba tan de acuerdo por esta misma diferencia que hay en el sector minero, petrolero, de enfoque de género, digámoslo así. Entonces mi mamá me decía, probablemente hayan muchos más hombres en esta área, quizás puedas tener algún sesgo, piénsatelo bien. Pero yo insistía, hasta que en tercer semestre tomé la decisión de cambiarme a geología y hasta el momento ha sido la mejor decisión de mi vida. Sí, y pues básicamente cuando entré a la carrera y por qué quería seguir geología era porque me interesaban mucho tanto los minerales y la vulcanología. Y por Ah, eso qué genial. decidí. Pero tuviste, bueno, aparte del profesor Toro que acabas de comentar, tuviste Ujú. así como que algún detonante que digas, por esto, así. Porque yo creo que siempre hay algún detonante así muy específico Sí, que nos lleva. bueno, yo lo voy a explicar así. Yo soy de Loja, entonces en Loja normalmente tú no tienes la cordillera de los Andes como tiene su depresión, no tienes montañas tan grandes ni tan altas. Ujú. Cuando yo vine para acá y llegué al campus universitario, yo lo vi al Taytimbabura. Y yo dije, wow, no puedo creer que exista un volcán tan alto y tan grande y que se lo vea tan majestuoso. Entonces, desde ahí empezó mi gusto por los volcanes. Y yo los empecé a estudiar un poquito, a leer por aquí, leer por acá, y yo decía, wow, ¿por qué nunca me especialicé en esto? O sea, ¿cómo nunca quise estudiar geología antes? Nunca me lo había puesto en mi mente sabiendo que es algo que en realidad me gusta y siempre me llamaba la atención. Entonces, yo creo que voy a decirlo que fue el Taytimbabur el que me Qué dijo genial, sí. pero o sea que pues, si a lo mejor tú te ibas
a otra universidad y encontrabas otro recurso natural que te hubiera llamado la atención, te hubieras cambiado, pero igual yendo por la rama de las ciencias Es, naturales. es probable, sí, es probable, la verdad. Es bastante curioso cómo pequeñas decisiones Sí, hacen que cambie totalmente nuestra vida a veces. sí, porque tú al principio yo entraba con la idea de ingeniería biomédica. Yo ya me veía de ingeniera, haciendo cositas, pero de repente dije, no, no puedo vivir de esto. Me gusta mucho el campo, entonces mejor vámonos por acá. Y sí, Ya, y dentro de la geología, hasta donde tengo entendido, lo que haces es un estudio comparativo de la ARES. ujú, Eh, Primero que nada, para gente que a lo mejor no es muy diestra en el tema de geología, darnos una mínima explicación de lo que es un LAR. bien. Un lahar sería un flujo que siempre tiene sedimentos y ocurre en un volcán, en palabras simples. ¿Ya? Entonces, este flujo normalmente ocurre ya sea primario, cuando un volcán tiene una actividad, explota, tiene un flanco colapsado y por eso este movimiento de tierra pasa, o bien puede ser, por ejemplo, secundario, como por ejemplo tenemos el Cotopaxi o el Cayambe, que tiene su glaciar. Entonces, la influencia del agua por derretimiento o por una lluvia torrencial que pase después de la deposición de sedimentos, ocurre este movimiento de masa. Ya. Eso Entonces tú sí, lo que haces es intentar modelar eso. sí. Ya. ¿Qué métodos usas para hacer el modelado? Bien, entonces, dentro de mi tesis, nosotros estamos utilizando primeramente una aplicación que se llama ECHMS, en la Ya. cual simulamos la hidráulica. Tomamos factores principalmente como la lluvia, analizamos los tipos de suelos, el canopy, que sería como los tipos de plantas que hay alrededor del volcán, y también, por ejemplo, el uso que hacen para los terrenos, el área que tiene normalmente la barranca o el área donde ocurre el ajar. Y con estos datos que nosotros aproximamos, hacemos el modelado. Ah, ya. Ah, genial. O sea, se le podría considerar como fluido, entonces. Sí, es un fluido. Ya. Dinámica de fluidos ahí a lo bestia, entonces. Sí, bastante ingeniería. Ya, hay que facilitar las cosas a veces. A ver, eh, o sea, en todas estas variables que tú vas poniendo al momento de hacer tu modelado, ¿cuáles crees que son los factores que hacen que un LAR se convierta en peligroso para una comunidad cercana, por ejemplo? Esa es una muy buena pregunta. Primero, también hay que darnos cuenta que dentro de los lahares puede existir una condición muy importante que es la temperatura. No es algo que exactamente yo hago dentro de mis modelos, pero a las comunidades les puede afectar porque la temperatura de un lahar puede ser de 200 grados centígrados a 400 grados centígrados. Entonces, cuando se produce, puede llegar a comunidades que literalmente las destroza, las cubre completas. Ahora bien, dentro de mis modelos, nosotros poniendo estos parámetros, lo que intentamos es simular cómo pasa el fluido y ver hasta qué lugares puede llegar. Entonces, Ya, teniendo mi modelo como tal, podríamos predecir los posibles lugares de inundaciones y así poder ayudar a las comunidades cuando se produzca un lahar similar en las mismas condiciones que yo lo estoy modelando. ya, chévere, chévere. Ujú. Ya, ya, pues, y eso nos bota a otra pregunta ahí mismo. ¿Cómo, cómo recolectas datos? ¿O es todo un modelo teórico? No, no, hay que tener datos de campo siempre. Creo que dentro de Ya. la geología, esa es la parte un poco más difícil, porque al final del día tú modelar, pudiendo ser TICs, también lo puedes hacer. O, o estando tú en la comodidad de tu casa. Pero ya siendo geólogo te toca amar el campo, te toca estar cerca del campo todo el tiempo. Entonces, mi toma de datos, en realidad, gracias a los investigadores de Michigan Tech,
Tenemos datos desde hace 4 o 5 años del volcán de fuego y ¿Ya? básicamente tenemos tres dispositivos para la toma de datos. El primero son pluviómetros que tienen durante este periodo de tiempo que han ocurrido los lahares, tienen todos los datos de lluvia. Estos datos están tomados cada 15 minutos en milímetros. ¿Ya? Y también tenemos sismógrafos instalados en cada una de las barrancas para ver cómo se comporta el ar. Y por último, no los uso tanto, pero también tenemos geófonos, que básicamente son como los oídos en campo y son instalados de tal manera que el geófono es capaz de captar por dónde ocurre el ruido y saber definir de dónde está viniendo el ar. Ya. Entonces, y no sé, el hecho de que haya, a ver, ¿cómo sería la pregunta? Soy un entrevistador nuevo, disculparán. Eh, bueno, verás, ya hemos hecho como que unas preguntas básicas para poder introducirnos en lo que sería la geología y específicamente tu campo de investigación, que sería la vulcanología o Sí, sí, o la sea, vulcanología. Ya, es organología, hidrología. ya, bueno, la vulcanología y la hidrología. Entonces ahora vamos a meternos un poquito más en lo que sería tu campo para, para ver cómo fue tu investigación, porque es súper chévere cómo has podido ir a varias partes, hasta donde supe, estuviste en Rusia, en Guatemala, ah, Nicaragua. en Nicaragua y todo estudiando la parte de vulcanología, y eso es demasiado chévere. ¿Encontraste alguna dinámica, ya sea de diferencias o de similitudes entre los volcanes de Nicaragua y de Guatemala? Ah, mira, esa pregunta es muy buena. Y sí, dentro de todo Centroamérica, así como aquí en Ecuador, tienen su propio arco volcánico. Y entonces, en la misma Guatemala, tú tienes el volcán de fuego y tienes otros estratovolcanes, que son esos como más cónicos. Ujú. Y este tipo de volcanes, incluso dentro de la misma Guatemala, a veces muestran una diferente composición química, lo cual es asombroso Ya, porque no tienen tanta distancia, ¿no? están, están cerca. Son muy cerca, exacto. Y ahora bien, en Nicaragua, que Centroamérica no es tan grande, es un área muy pequeña, tú encontrabas en cambio volcanes de tipo caldera, hawaianos, que son volcanes como muy recientes, muy basálticos, de otra composición muy diferente a la de Guatemala, la verdad, sí. Y es Ya, asombroso porque tú como geólogo normalmente estás acostumbrado a tus volcanes de tu país, a ver ese tipo de rocas predominantes, andesitas de los Andes, y de repente ya tienes diferentes tipos de lava, diferentes rocas, ves grandes tamaños de minerales y es una experiencia hermosísima. ah, chévere, pero y has hecho a lo mejor alguna comparativa con los volcanes que tienes aquí en Ecuador. Sí, sí, todo el tiempo. Igualmente Ya, las personas de allá que saben que vienes desde Ecuador, lo primero que te dicen es eh, ¿tú has subido alguno de estos volcanes? Tú le dices que sí. Y ellos se sorprenden porque dicen sus volcanes son la mayoría mayor a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Y los sí. volcanes de allá, por ejemplo, el fuego es como de 2.800 metros, o bueno, alcanza hasta los 3.000. Y la Catenango es un poco más alto. Pero, por ejemplo, los de Nicaragua, el más alto es de 1.800 Ah, metros. son bajitos, o sea, comparado con Sí, la exacto. geología de aquí, son bajitos. Son muy pequeños, entonces ellos como que lo encuentran asombroso tener volcanes tan altos acá. Tú les hablas del Chimborazo, del Cayambe que tiene 5.600 metros. Entonces es realmente muy bonito y tú siempre te estás haciendo esta comparativa de que, qué tengo allá, qué tengo aquí, cómo se comportan Es, las es placas allá y inevitable a cómo, veces. y cómo se comportan aquí. Y cuando ya has conseguido, por ejemplo, ya ves las comparativas, las similitudes que existen entre todos este tipo de volcanes y cómo se comportan, cómo reaccionan, ¿tú crees que existe una forma de mejorar los modelos que existen actualmente?
Mira que tanto en Guatemala como en Nicaragua, digamos que he hecho monitoreo volcánico bastante. Y he visto también cómo hacen el monitoreo volcánico aquí en Ecuador. Y siento que sí, que siempre tienes que acoplarte a cada volcán y a las exigencias de cada comunidad que hay alrededor, pero sí puedes implementar cosas que aprendes allá, aquí, y cosas que igualmente se hacen aquí, las pueden aplicar perfectamente allá. ¿Hay alguna en específico que digas, yo hoy estoy en Nicaragua, Guatemala, o Rusia, que Claro, a digas, ver, podemos aplicar aquí en Ecuador? Porque Ecuador vivimos, sobre todo creo que toda la parte de la sierra, vivimos rodeados de volcanes. Y sí, es asombroso. A ver, aprendí lo contrario. Un modelo que desarrollaron aquí en Ecuador y que lo estaba ya, intentando aplicar en Nicaragua. Así que primero hablaré de ese, que es un cenizómetro. Básicamente para medir la mm, cantidad de ceniza que ah, cae por área. ya, Y entonces lo implementaron, me contaban los del geofísico de aquí, y Nicaragua lo estaba intentando implementar. La única limitación de este dispositivo podría ser de que tienes que estar diariamente pendiente, porque como es algo muy susceptible la ceniza, pueden caer cosas, se pueden perder los datos, un polvo es capaz de remover la ceniza que ha caído ahí. Entonces sí. Pero de ahí pues se aprenden muchas técnicas. Por ejemplo, en Nicaragua yo estuve muy cerca del monitoreo de gases y aplicaba un móvil DOAS o un multigas para para la recolección de CO2 y también de ácido sulfúrico. Entonces sí, yo creo que eso también podría aplicarse aquí, en especial para los volcanes que muestran bastante gasificación. actividad. Ujú. Sí, pero chévere que se pueda intercambiar información Sí, a ese nivel. creo que eso es bastante lo que ocurre aquí en Latinoamérica, gracias a, por ejemplo, instituciones como Algo o los mismos observatorios dentro de cada país. Algo que me parece muy curioso, bueno, no es curioso, el hecho de que actualmente todo el mundo habla de cambio climático, de todo esto que nos afecta, digamos, a corta edad, pero sin embargo, el cambio climático, al ser algo a corta edad, entre comillas, porque debe pasar muchos años, afecta algo a los lahares o a la actividad volcánica, sabiendo que eso es a edades geológicas mucho más amplias. Claro. A ver, bien, si lo ponemos desde el punto de volcanología en general, no, porque como ellos son independientes de eso, más que nada lo que puede interferir es en la morfología, la topografía del volcán. ¿Ah? Sí, pero no como que en su proceso de erupción, porque eso es completamente dependiente de las placas tectónicas. Pero lo que sí, en el tema de la Ares, sí, como te digo, como es Allá, algo topográfico, algo más de relieve. Por ejemplo, tenemos el volcán Cotopaxi, un claro ejemplo aquí, que tiene su glaciar. Sabemos que se ha ido retrocediendo con el paso de los años por el cambio climático. Y entonces esto puede producir lahares secundarios, porque la misma acción del agua produce esta remoción de sedimentos. Y si bien no sabían, por ejemplo, el Valle de los Chillos está construido sobre un inmenso lahar que tuvo el Cotopaxi hace muchos ya, años atrás. ya. Sí, Dato random, no, no entonces, sabía. Y igualado. entonces, claro, por ejemplo, podríamos bien tener estos lahares secundarios por el derretimiento del mismo glaciar que producirían algún tipo de desastre. No sé en cuánta proporción podría ser, pero bien, sí podría darse. Ya. Y claro, la gran pregunta que hace siempre, si preguntamos, por ejemplo, a un biomédico cuál es el sueño, suelen decir, quiero resolver, encontrar la cura para el cáncer. Y yo creo que en algún momento de mi, de mi curiosidad geológica, yo decía, quiero predecir de alguna forma terremotos, ¿ya? ¿Se Mm, puede predecir una erupción volcánica? ¿O sí, en qué estado estamos de predicción de eso? O de Lares. sí, sí. A ver, primero la erupción volcánica. Yo creo que sí. Mira, por mi experiencia en campo.
por hablar con varios vulcanólogos en el área. Ellos, cuando estudian un volcán por tantos años, saben el comportamiento del volcán. Normalmente ellos te dicen que es como un muchacho. Entonces, tú ya sabes cómo él va a actuar. Y, por ejemplo, a mí me contaban del fuego, del volcán de fuego en Guatemala. Me contaban que él tiene periodos de reposo y luego tiene periodos de erupción. Y que obviamente no se puede saber con cuánta intensidad pueden haber las erupciones, pero él muestra señales cuando viene una erupción grande, de que empieza poco a poco a tener más columnas de ceniza, empiezan a ser más largas y duraderas. Entonces las comunidades se ¿Ya? alertan, sí, y se puede saber que próximamente puede haber una erupción bastante grande. Y cuando dices próximamente, ¿te refieres a qué etapa Qué a qué buena periodo pregunta. de tiempo te refieres? Yo creo que podríamos dejarlo en un periodo de tiempo como de un año. Ah, es súper corto. Sí, exacto. Por ejemplo, lo que me pasó en Nicaragua fue que fuimos a monitorear un volcán llamado Telica y cuando estábamos ahí nosotros teníamos que acercarnos mucho al cráter y el método que ellos tenían también era térmico y entonces ellos tienen fumarolas, por ejemplo, en el Telica. Y el Telica, tú le medías la temperatura a estas fumarolas y eran aproximadamente de 100 grados centígrados. Entonces en su base de datos los vulcanólogos me decían él normalmente cuando está en estado de reposo tiene aproximadamente 60 grados las fumarolas o 70. Pero cuando empieza a pasar de 100 significa que el niño se va a activar, que habrá una erupción Ah, grande. Sí, y ya. mira, cabe destacar que nosotros hicimos ese monitoreo por mediados de noviembre y tuvo la explosión en diciembre. A finales de diciembre, el Ah, volcán pero Telima. no, es que, bueno, también surgía esa pregunta porque hace poco salió a modo de clickbait precisamente una noticia de que el volcán de Japón va a hacer la erupción de más de 9 en la escala de Richter dentro Sí he de poco escuchado tiempo. sobre eso, sí. Pero ya pues, ¿qué tan real es eso? Sí. Como te digo, cada quien conoce un poquito su volcán. También hay que darnos cuenta, un factor que me olvidé mencionar es la sismicidad que se da. Cada Ujú. volcán tiene su proceso sísmico dentro de sí mismo. Y por ejemplo, tú sabes, instalando sismómetros alrededor del volcán, inclinómetros para saber el cambio de la pendiente. Es algo como que muy importante que Ya. puedo decir como que si hay sismicidad, está un poquito activo este volcán y puedes intuir por esa línea cómo se puede comportar. Ah, chévere. Pero, no, Ujú. es que la verdad siempre he sido como que un gran desconocido eso de la predicción de volcanes. Pero genial Claro, que se pueda por lo menos hacer una pequeña aproximación para evitar posibles claro, desgracias. sí, Ya. desastres. Y otra cosa, por ejemplo, si ya nos vamos a la parte sí súper utópica, si tú tuvieras como que acceso a una tecnología sin limitaciones, ¿crees que tú podrías mejorar la detección temprana de la ARES? O sea, ¿crees que hay alguna forma teórica actual en la que tú puedas pasar de lo teórico a lo práctico? No sé si me expliqué bien en la pregunta. A ver, ¿me la puedes volver a Ya repetir? verás, no, o sea, por ejemplo, usualmente existen modelos teóricos de cualquier cosa para hacer predicciones, ¿ya? Ujú. Y existe ahora algún modelo teórico que no se pueda implantar debido a las limitaciones tecnológicas. Yo creo que como todo en campo, estás sujeto a, por ejemplo, dentro de la ARES hay algunos métodos para poder predecir, para poder hacer modelos. La mayoría ya están casi aplicados con datos de campo tomados en tiempo real, la verdad. Y bueno, dependiendo del tipo de volcán que tú tengas, creo que ahí pondrías de acuerdo a las limitaciones que tiene cada cosa. Ah, chévere. Ahora vamos a... Ah, bueno, el público tiene alguna pregunta. Madre. No, ninguna. Todo Sí. clarísimo.
impactada. Bueno, una pregunta que la verdad me gustó mucho de una de las entrevistas pasadas fue si, por ejemplo, si tú tuvieras la posibilidad de regresar en el tiempo, digamos, ¿tú volverías a elegir la misma carrera? Sí, sin duda. Yo creo que a mí la geología, bueno, cuando yo entré a IH, te vendían a IH como la universidad que te abre caminos, que te da oportunidades en el extranjero, que te permite conocer, y a mí completamente me ha salido ahí. Entonces yo creo que la geología para mí ha sido un intercambio de conocimientos inmenso y la elegiría una y otra vez porque mi amor por el campo, creo que ninguna otra carrera me lo podría dar. Y pues, sí, sí, no iba a decirte, y tú tienes o tenías en su momento como que si no me gusta la vulcanología, otra rama de especialización o otra rama de que, me gusta, ay, no sé, sismología, es que no sé las ramas de de la geografía. No pasa nada. No, sí, sí. Mira que algo curioso que quiero contar es de que yo entraba a la carrera con muchas ganas de saber sobre vulcanología y minerales, pero digámoslo así, que en el proceso los diferentes profesores, el recorte de docentes que hubo, cuando tomé la materia no me encantó tanto. Y yo por un momento dije, no va a ser por este camino. Sí, yo dije, creo que me equivoqué. Y ahí me interesó bastante la hidrogeología, la hidrología. Y como siempre me gustaba este tema de climas y me gustaba oceanografía también, yo dije, quizás pueda ser por aquí. Sin embargo, Ya, cuando llegó mi tema de tesis y esta oportunidad, yo dije, tiene que ser una señal. Por algo están pasando las que cosas fluya así. todo. Y sí, que fluye. Voy a dar esta oportunidad, voy a intentarlo por aquí. Y la verdad, ahí volví a retomar ese gusto por la vulcanología, a volver a investigar, a volverme a meter en ese campo. Y ahí fue cuando me encantó más. Y Qué claro, chévere. sabes, hay factores que a veces te animan y te desaniman un poco. Entonces yo creo que si no hubiese sido vulcanología ahora, que la estoy pensando como especialidad y ya lifestyle, creo que pudo haber sido un poco más eh, hidrogeología o quizás también un poquito de mineralogía, petrología. Pero siempre por la rama de la Sí, geo. sí. Ay, chévere. Bueno, verás, bueno, hay una pregunta un poquito, no, no se sale de la rama de lo que estamos viendo, pero es un poquito como medida social. ¿Tú crees Ujú. que existe alguna forma en la que podemos educar mejor a las comunidades que pueden estar en riesgo o cerca de los lahares para reducir de alguna forma el impacto en caso de que suceda una catástrofe de este tipo? Sí, sin duda. Tú como geólogo, la principal respuesta o el principal manejo que tienes que hacer siempre va al lado de la comunidad. Entonces, cada investigación que yo siento que se hace dentro de esta rama, siempre que tiene que tener un provecho para la comunidad. Porque a mí me decía alguna profe por ahí, de nada nos sirve que una roca se caiga por ahí arriba y no nadie se entere ni nadie sepa por qué se cayó. Pero bien, entonces, claro, dentro de los lahares y todo este tema de la vulcanología, tú vas siempre muy cerca de la comunidad porque van a ser las primeras personas afectadas en caso de que un desastre ocurra y son Ujú. las personas que están en el constante riesgo. Entonces, por ejemplo, lo que intentamos hacer siempre es crear un lazo con la comunidad, con todo el tema social. Entonces, aunque tienes tu parte investigativa, luego intentas compartir esos conocimientos de alguna forma más práctica, no tan científica, para que las comunidades se enteren de lo que está sucediendo. Que si vives en algún lugar que es propenso a la ARES, cuáles serían los métodos que tú puedes aplicar para que reduzca tu vulnerabilidad,
para que puedas tener, qué medidas de mitigación puedes utilizar para que esos lahares no puedan llegar hasta tu comunidad o también para salvar más numerosas vidas. Y claro, eso siempre se lo hace de la mano de gobiernos, del Estado, de juntas parroquiales y de todos los municipios. Ah, ya. Sí, está genial. Sobre todo intentar prevenir las pérdidas humanas que suelen ser las más importantes. Oye, Sí. bueno, esto ya es pregunta pendeja. Que no debería haber dicho pendeja, pero ya corté. Esto sobre todo era, hay una duda que no sé si has visto, hay, bueno, como fotógrafo yo he visto algunas fotos de volcanes en las que suele haber tormentas eléctricas en la cima del volcán. Sí. Entonces mi pregunta es, bueno, la básica sería, ¿de verdad ocurre eso? Y la segunda sería, en caso de que sí sea verdad, ¿por qué se generan las tormentas eléctricas ahí o en ese momento? Mira que es una pregunta bien interesante y te voy a dar mi opinión, que no estoy segura si sea ¿Ya? la No. respuesta correcta. Pero como tal, cada volcán puede tener un microclima, de acuerdo, porque tiene diferente elevación a la que normalmente está, digamos, toda una ciudad o toda un área, como ellos tienen otra elevación, como tienen un tipo diferente de vegetación. Entonces, eso conlleva a que tengan un microclima dentro de de su superárea. Entonces, puede que en realidad a veces tú por esto mismo veas estas nubes que solo se posan dentro del volcán y todo está despejadísimo y solo dentro del volcán hay este cúmulo. Y es por el mismo cambio de temperatura, este mismo evapotranspiración que pueden haber de las plantas. Entonces, sí, yo no diría que tanto como una tormenta eléctrica, porque eso conllevaría mucha carga, pero sí bien puede haber un cambio de temperatura, lluvias dentro de estos volcanes y ya lo que sea tormentas ya debería ser a un nivel más regional, por decirlo así. Mm. Ay, no, es que pensaba desde mi no saber que a lo mejor era por algún efecto específico que el volcán genere eso. Pero ha Pero, pasado, yo lo he visto, incluso en el volcán de Fuego, muchos turistas grabaron cuando cayó un rayo justo en el cráter del volcán. qué Sí, loco. y en pleno momento de erupción del volcán. Entonces, sí, Ah, es pues, algo bien loco y no se sabe, bueno, si es un poco más de coincidencia o el volcán interfiere, pero sí se podría decir que en esa línea va. y bueno, debido a la, bueno, esto también es duda que me surgió hace algunos días, años. Debido a las grandes presiones que hay bajo el volcán, ¿no existe algún tipo de radiación que el volcán emita? Mira, qué Y, buena pregunta. o sea, precisamente para el hecho de las predicciones Claro. de erupciones, porque si tenemos presiones elevadísimas, puede que exista algún tipo de emisión, de emisión radiactiva en caso de que exista algún elemento que pueda emitir radiación bajo cierto tipo de presión. Condiciones, claro, sí. Que yo sepa, no. Como tal, no existe hasta tal punto como radiación. No conozco ningún caso ni ningún tipo, pero bien se puede decir que, claro, bajo tanto peso, el sistema de presión que está ahí, toda la cámara magmática, sí puede generar algún tipo de minerales pesados. Tú sabes de que, por ejemplo, el cobre o esos minerales que son metálicos se generan a veces bajo algún tipo de proceso magmático, pero tanto llegar a algo de radiación no lo creo, pero es una muy buena pregunta para consultar. Nada, eran preguntas sueltas más que habían ahí. Bueno, durante todo el desarrollo del podcast solemos hacer una pregunta
de origen muy social y que como que la adaptamos a los rasgos de nuestro entrevistado, en este caso tú. Entonces sería que si en el Ecuador hay muchas comunidades que viven cerca de los volcanes activos, ¿qué estrategias crees que deberíamos implementar para mejorar la preparación y respuesta ante los lahares en esta zona? Bien, esa es una pregunta muy buena. Primeramente, deberíamos hacer toda la investigación de campo, informando a las autoridades con cuál va a ser nuestra investigación, cuáles son los objetivos finales. Entonces, con esta investigación de campo, poder resolver y entender primeramente cuáles son las comunidades afectadas. Ujú. Y luego hacer pues una tarea conjunta con cualquier gobierno que esté a cargo o el gobierno que sea o la reserva que sea la encargada de este volcán para poder expresarle a las comunidades el riesgo que es vivir cerca de un volcán. Porque aunque toda la cordillera esté rodeada de volcanes y todos vivamos en sus faldas, no todos presentan lahares, ¿no? Sí un riesgo volcánico, pero puede ser de diferente tipo. Pero como tal lahares tendremos que estudiar cuáles han presentado en el pasado, en el presente o cuáles en el futuro se podrían dar dependiendo del tipo de topografía, de sedimentos que tenga, la incluso misma actividad del propio volcán. Entonces sí, conjuntivamente investigadores, sociedad y autoridades sería como que el plan. Y bueno, una buena idea que se podría implementar es utilizar las redes sociales. Es algo que se hace ahora bastante. Es la mejor manera de llegar a cada una de las personas. Sí. Todo el mundo tiene Facebook o Twitter o WhatsApp. Entonces, crear una línea que sea directa de alerta, como a veces el geofísico nos da estas alertas de todos los sismos que ocurren, pero esta vez podría ser algo más directamente de acuerdo a la población y en caso de este fenómeno que yo estudio, que son los lahares. Sí, chévere. Esperemos que se implementen bien estas medidas y sobre todo que hagamos caso, porque a veces Sí, erramos como humanos. sí. en- Bueno, en este podcast de Neurona Errante lo que solemos hacer siempre es intentar estar conectados eh, entre todos los, entre todos los entrevistados. Y una de las formas que hacemos es que nuestro invitado anterior te deja una pregunta sorpresa, que ni siquiera sé yo cuál será. Así que, y nuestro invitado anterior fue, ¿me ayudas, Mabe, con eso? Sí, fue Ariana Jiménez de la carrera de TICS, de Tecnologías de la Información. Entonces nos dejó esta pregunta que dice, ¿cuál sería un consejo para combatir el síndrome del impostor? ¿Qué crees tú? Ok. Eh, ¿Procedo yo? Sí, es la Sí, pregunta para es ti. para ti. Ok. Perfecto. Qué buena pregunta. Yo supongo que dentro del área de la ciencia, tú mientras eres estudiante aquí en Yachay, siempre te intentas sabotear a ti mismo. Por alguna razón u otra, crees que todo lo que has logrado no es a base de esfuerzo. Y una buena idea para combatir eso, yo creo que tengo dos opciones. La primera es contar con una buena red de apoyo tus compañeros de clase, tus amigos, que siempre cuando esas personas son buenas te dicen que lo que estás haciendo no es cuestión de suerte, sino es cuestión de esfuerzo y que en realidad te mereces lo que estás logrando. Y la segunda es, creo que bastante amor propio, donde si crees que lo puedes lograr, lo vas a hacer porque todo el mundo lo puede hacer y tú no eres la excepción. Sí, buenas. Es que, no sé, creo que es algo bastante común el creer Sí. que no somos lo suficiente o no sabemos lo suficiente, pese a que sí Sí, tenemos un conocimiento bastante considerable. es Eh, verdad. bueno, igualmente vas a tener tiempo para hacer nuestra pregunta para nuestro próximo invitado, que como te lo dije, no sabemos quién será. Ok. Es una pregunta abierta, puede ser de tu campo, de cualquier campo filosófica o de lo que más rabia te dé.
Claro. Y, y nada. Creo que solo me queda decirte que muchas gracias, Dayana, por compartir tu tiempo con nosotros, sobre todo tu tiempo, tu conocimiento, tus experiencias. De verdad, es un verdadero placer aprender sobre la importancia de estos modelos, de la geología, de la vulcanología, de todo lo que has ido aprendiendo y nos has dado unas pinceladas enormes de conocimiento y sobre todo que cómo a veces intentar prevenir desastres naturales. Aparte de eso, pues nada, muchas gracias. Quiero que sepan que la ciencia no solo nos ayuda a entender el mundo, sino también nos da herramientas para proteger y salvar vidas. Y que recuerden que Neurona Errante no solo se aprende, sino que también inspira un universo de posibilidades. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, gracias por abrir estos espacios para poder expresarnos dentro de toda la ciencia y en especial las mujeres. Estamos aquí para inspirar a las nuevas generaciones y qué bueno que ojalá más geólogos se unan, más geólogos tomen esta carrera, se inscriban. Es un campo muy pequeñito, casi todos nos conocemos en algún punto y en la vulcanología es aún más pequeñito. Entonces espero que mis experiencias hayan servido de algo. Sí, seguramente vas a tocar a más de una mente curiosa en el camino. Y de verdad, muchas gracias, Daya, y ya nos veremos por el camino de la ciencia. Muy bueno. Gracias. Adiós.